invitaron a participar de este proyecto que viene en la Cámara trabajando de fines del año pasado en torno a pensar y reflexionar en torno a la modificación de 40 horas, implicancia y aportar un poco al debate, aportar a la discusión más allá de ciertas posiciones que tradicionalmente se han planteado. Acá, como gran idea, aquí todos sabemos ya que la preocupación por limitar el tiempo de trabajo, el máximo de trabajo, ha sido una preocupación constante de los orígenes de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy día está dentro de los temas, o estuvo antes de la pandemia al menos, dentro de los temas del futuro del trabajo, y es uno de los desafíos que enfrenta esta tensión, ¿no? Esta tensión entre la vida personal y el trabajo, que esta preocupación se inserta en los tiempos máximos de trabajo. Como grande idea, traer algunas ideas del debate internacional, de algunas recomendaciones de la OIT que siempre es bueno plantear. Desde ese punto de vista, la duración de la jornada se ha vinculado tradicionalmente con la conciliación entre el trabajo y la vida personal, como mencionaba recientemente, pero también en el debate internacional está presente temas de productividad, de condición económica de los países y evitar también el efecto de disminuir la calidad de vida de los trabajadores. Desde ese punto de vista queremos traer a esta mesa, recordar la recomendación 116 del principio de reducción progresiva de la duración normal de trabajo, que establece que puede reducirse, que esta reducción puede aplicarse paulatinamente, en etapas espaciadas en el tiempo, ya sea por ramas o sectores de actividad, y eso es un importante elemento yo creo que hay que considerar en este aspecto. También hay que considerar que cualquier modificación en esta materia tiene que establecer o considerar las circunstancias nacionales, las condiciones de cada sector de la economía y también el tamaño de la empresa. Nosotros aquí también hicimos todo un trabajo asociado al tamaño de la empresa internamente, que ahí María José va a presentar un estudio que también se elaboró al respecto. También a propósito de esta recomendación destaca el grado de desarrollo económico alcanzado y las posibilidades que tiene el país. Desde ese punto de vista, en esta misma recomendación se contempla de que la idea es que, si bien estamos de acuerdo, yo creo que no sé si va a haber alguna diferencia en cuanto a la importancia que tiene la reducción de la jornada, la conciliación, el tema es ver, yo creo que el cómo, ¿no es cierto? Yo creo que hay un propósito que puede ser bastante común en esa materia, pero hay que ver también el cómo hacemos esta política pública, cómo esto se implementa, y eso es uno de los temas del foco que queremos plantear. Y aquí yo creo que hay tres elementos centrales desde la recomendación. Primero, considerar el grado de desarrollo económico alcanzado y las posibilidades que tiene el país con tal de que no disminuya la producción total ni la productividad. Y acá estoy citando la recomendación: no se peligre la expansión económica del país, el desarrollo de nuevas industrias o la capacidad de competir en un mercado internacional, ni que se provoque una presión inflacionaria cuyo resultado sería, en último término, la reducción de las ganancias reales de los trabajadores. En segundo aspecto, también se menciona esta recomendación que los progresos logrados también hay que considerarlos, y los que pueden obtenerse derivados del aumento de la productividad, especialmente incorporando la tecnología a las relaciones laborales. Es también un elemento que debiese ser considerado, no sé si a nivel legislativo, pero sí a nivel de políticas públicas, debiese ser de alguna forma considerado también el aumento de la productividad que puede darse por la aplicación de la tecnología moderna, la automatización, las técnicas de dirección. En tercer lugar, también esta recomendación cabe recordar la necesidad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, de elevar el nivel de vida de la población. Yo creo que es una necesidad, ya lo planteaba anteriormente. Y por último, las preferencias también que tienen las organizaciones de empleadores y trabajadores de las diversas ramas, y eso yo creo que es un elemento central. En segundo término, a propósito del debate internacional, también consideramos nosotros, a propósito del trabajo que hizo la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo del año 2019, de la importancia de otorgar una mayor flexibilidad y adaptabilidad a los trabajadores, donde hay una preocupación constante de poder otorgar mayor soberanía en los tiempos, donde se den más opciones, mayor control sobre las horas, y eso claramente tenemos todo un análisis que uno puede revisar. Nosotros tenemos un documento que vamos a dejar a disposición, de hecho que presentamos, estuvo el subsecretario el día jueves pasado, junto con parlamentarios y otros actores. Pero acá yo creo que la especial preocupación, a propósito de lo que planteaba la Comisión para el Futuro del Trabajo, es la preocupación porque cualquier modificación se respalde con mejoras de la productividad. Y acá también cito lo pertinente, que dice que también deberán respaldar mejoras de la productividad, en particular en el mundo del desarrollo, de manera que los trabajadores puedan mantener o aumentar sus ingresos al mismo tiempo que se reduzcan sus horas de trabajo. Y en el debate creemos que es un tema importante, es también contemplar este elemento. Y por último, el tema del diálogo social, que efectivamente estamos en este espacio, yo creo que ya es un espacio privilegiado y que es relevante en la materia. Y como propuesta o aporta al debate que nosotros, no da el tiempo,
Primero, creemos importante tres aspectos que desde el trabajo que hicimos, que se convocó a varias personas para trabajar en este documento, convocado por la Cámara Nacional de Comercio, tres grandes aportes. Primero, el diálogo social sobre el diagnóstico, el impacto de las empresas y en los trabajadores, y también en las propuestas de soluciones. Acá ten en cuenta no solo el beneficio que reporta a los trabajadores y sus familias, sino también el posible impacto económico, sobre todo considerando un proceso inflacionario actual y la proyección también de recesión, en la productividad nacional, en la competitividad y también en mantener la calidad de vida de los trabajadores. No estaría, hay elementos que yo creo que no están, y esto también es una opinión personal, no estarían suficientemente estudiados ni analizados tanto en datos, estadísticas, considerando las circunstancias nacionales y las particularidades del sector de la economía y de los tamaños de empresa, cómo esto puede impactar, insisto, a nivel de diagnóstico, a nivel de propuestas de soluciones y también a nivel de implementación. Y acá, insisto, el diálogo social y estos espacios son importantes, más allá pero desde también el punto de vista, desde el análisis, desde el diagnóstico y también en el momento en que se planteen las propuestas y las discusiones posteriores. Un segundo aspecto es discutir el asunto en su integralidad más allá de la cantidad de horas, ¿no? Tradicionalmente uno dice, no, es más o menos horas, ¿ya? Y yo creo que ahí uno se centra en el foco. Y acá hay que entender que los problemas que enfrentan las sociedades modernas requieren una mirada no solo fragmentada o parcelada, como tradicionalmente han sido las respuestas, sino que tenemos una mirada integrada que considera distintas áreas, ¿no? Y el debate no solo debe dirigirse a determinar una cantidad máxima de horas, sino también otros aspectos relevantes, por ejemplo, otorgando la posibilidad de mayor adaptación o incentivar una mejora en la productividad o competitividad sin afectar la formalidad laboral, que es lo que también yo creo que es un elemento. Desde ese punto de vista, hay que tratar de incentivar, otorgar a los trabajadores una mayor soberanía de su tiempo, debe incorporarse algún elemento de adaptabilidad, de acuerdo a lo que recomienda la misma OIT. Resulta importante avanzar en otorgar mayor opciones de elección de los tiempos de los trabajos por las partes que componen las relaciones laborales. Nosotros sabemos que la regulación de la jornada en Chile es una de las más, se ha tradicionalmente caracterizado, una de las más rígidas, que no existe un avance en adaptabilidad. El legislador tampoco lo ha contemplado en cualquier modificación. Por ejemplo, en la modificación del teletrabajo recientemente tampoco se contempló, y ahí en la práctica uno ve una serie de problemas tanto desde el punto de vista del trabajador como de las empresas, y eso a veces hay que considerarlo, ¿no? Cualquier modificación también impacta. Entonces, acá en un contexto normativo de la distribución de la jornada y la prestación de los servicios, insisto, demasiado rígida, no se adecua a los tiempos actuales que podrían considerarse, y resulta necesario también a considerar una adaptabilidad previa en cualquier implementación de una reducción de jornada. También hay que avanzar la productividad y competitividad sin afectar la formalidad. Hay que hacer acciones concretas, insisto, para no afectar la productividad, evitar disminuir la calidad de vida de los trabajadores y no tratar de no afectar la productividad. Y esto hay que mirar no solamente la competitividad de la empresa o la productividad, sino también de los trabajadores, ¿no? Esto podría ir incluso acompañado de medidas o avanzar en otros proyectos de ley que está, por ejemplo, asociado al CENSE, a capacitación, a certificación, que yo creo también es sumamente importante que esto vaya vinculado, insisto, más allá de las 40 horas o no, o las 41, las 38, más allá de esa discusión. Acá lo importante, insisto, ver el tema y no ha estado presente, y eso es lo que nos preocupa. Y en tercer lugar, aplicar medidas de reducción de jornada de trabajo con principios internacionales y una buena técnica legislativa. Acá hay que incentivar la aplicación de la reducción progresiva en mira a un cambio cultural, aplicar los principios asociados a la recomendación 116 de la OIT, que ya lo referencié al comienzo. Y también esto impacta también un cambio cultural. Yo creo que también hay que ver cómo esto podemos hacernos cargo de ese punto de vista, para que realmente se utilicen las horas de reducción de jornada en la vida familiar, en la vida personal de los trabajadores, y no en un tiempo que se trabaje de más y finalmente no se termine mejorando la calidad de vida, que es lo que queremos, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ver cómo esos incentivos pueden estar o no presentes en cualquier modificación legislativa y en la forma que se interprete y que se aplique la legislación. Aquí, por ejemplo, podría también considerarse a propósito de este elemento de la aplicación de este principio, como fue en la modificación del año 2001, que entró en vigencia el 2005, a propósito de las 48 y las 45 horas, hubo un periodo de vacancia legal que también fue importante quizás recoger en este punto de vista. Y por último, la cuidar la técnica legislativa para evitar efectos no deseados. Y aquí tiene que tratar de ser cuidadosamente diseñada porque, puede ser desde cómo vamos a adecuar los mecanismos concretos para modificar la relación, los horarios de trabajo a nivel de reducción, etc. Pero también
cualquier modificación del guarismo de las 40 horas o de 45 40 horas impacta en otros temas, y ahí María José va a precisar algunas cosas. Por ejemplo, impacta en la jornada ordinaria, en la extraordinaria, en la jornada parcial, en los sistemas especiales, distribución de jornadas excepcionales, jornadas bisemanales, en los pactos sobre condiciones especiales del trabajo. Entonces yo creo también que hay que ver este tema más bien desde todos esos puntos de vista sin afectación. Hicimos una encuesta a muchas empresas de distintos rubros, no solamente del comercio. Respondieron más de 462 empresas que representan a casi 87.500 trabajadores. Y esta heterogeneidad nos muestra distintas cifras y distintas situaciones que son importantes de destacar. Y en ese sentido podemos ver que respecto a las jornadas laborales y la situación que tenemos hoy en día, es que más del 77% de las empresas que fueron encuestadas considera que tiene una jornada superior a las 30 horas semanales. Es decir, estamos fuera de lo que se llama la aplicación de la jornada parcial y estamos dentro de lo que en nuestra legislación hoy en día es una jornada ordinaria de trabajo entre las 30 y las 45 horas semanales. Del mismo punto de vista, cabe destacar que dentro de ellas, las pymes, cerca del 90% de los trabajadores que existen en ellas tienen jornada completa. Es decir, son o están dentro de las 45 horas semanales, ni siquiera de las 30. Y en ese sentido, además, como promedio, el el promedio que responde de la cantidad de horas trabajadas es de 44,6 horas. Estas cifras son importantes de destacar, creemos nosotros también, porque dentro de la discusión se habla mucho respecto a que Chile es uno de los países que más horas trabaja comparado con otros países también respecto de la OCDE. Y en ese sentido la diferencia es que el impacto de las jornadas parciales en Chile es muy baja. Entonces hay un mayor uso de la jornada completa y por tanto el impacto que tendría una medida como esta va en ese sentido. Y ahí es lo que podemos ver también respecto a las cifras y donde sobre cómo le afectaría o qué tanto impacto tendría en su empresa una medida como esta, más del 48,5% refiere que sería un impacto alto y un 21,2% refiere que sería un impacto medio, y ahí también podemos ver, obviamente van a tener ustedes esto a disposición para revisarlo con mayor atención, pero que hay una heterogeneidad respecto al impacto en distintos rubros, no solamente en el comercio, que era lo que conversábamos, y destaca bastante también ahí el rubro de los restaurantes o locales de comida rápida, también bastante impactados por todo lo que pasó a partir del año 2020 con el tema de la pandemia. Y ahí está en el tema de las medidas de la adaptabilidad como alternativa a esto que también comentaba Rodrigo respecto a la implementación finalmente de la medida y de si vamos a conversar respecto a la reducción de jornada de trabajo. Ahí hay algunas, pero nosotros también les preguntamos a las empresas respecto a su visión sobre las medidas de adaptabilidad, cuáles serían más necesarias para ella, y tenemos un 49,4% que elige, por ejemplo, la opción de contar con margen en horario de entrada y salida. Y también es importante darse cuenta que estas medidas se deben aplicar también conociendo la realidad de cada sector y también de cada región de nuestro país. Estamos en un país bastante largo y con bastante geografía distinta de norte a sur, y es un tema también importante a considerar y a destacar cuando conversemos sobre la implementación de este tipo de medidas. Del mismo modo, tenemos el tema que conversaba Rodrigo de poner atención a estas otras cosas que son distintas a las 45 horas. Las jornadas parciales, como mencionábamos, en Chile el uso que tienen estas son bastante bajos. Y en ese sentido quizás tener en consideración que como está asociada precisamente a las 45 horas, una reducción de la misma impactaría inmediatamente en la cifra que tiene y pasarían a ser lo equivalente a 26 horas y 40 minutos. También hay un tema a tener en consideración. También tenemos ciertas jornadas especiales hoy en día que no se están ocupando o cuya realidad no se está analizando en el nivel que debiese ser analizado. Por ejemplo, la jornada de los choferes y esta posibilidad de hacerlas de 180 horas mensuales y conocer lo que significa el promedio de las jornadas, que también es un tema internacional que se está viendo. Finalmente, respecto a las jornadas especiales, considerar el caso de las jornadas bisemanales, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo al respecto, que pasarían a ser ya algo de 80 horas, y las otras jornadas excepcionales, sobre todo poniendo énfasis en aquellas faenas que requieren los turnos diarios,
que abarcan las 24 horas del día y que en el caso de una reducción de jornada que impactaría también en estas jornadas excepcionales es un punto a tener en consideración y a revisar al momento de la implementación. Eso por nuestra parte, sin perjuicio de tener en cuenta que deben pactarse y consignarse en el contrato los cambios de horario, que la reducción de jornada no puede imputarse un mayor tiempo de colación, porque si no estaríamos hablando de un cambio, la verdad que fantasma. No debería disponerse la reducción proporcional de las jornadas inferiores a 45 horas semanales, que las remuneraciones totales no deben reducirse, porque tampoco sería entonces un beneficio el empezar a conversar sobre una reducción de jornada, y que las horas trabajadas por sobre el límite de 40 se van a tener que considerar como extraordinarias y por lo tanto eso también considera un impacto económico dentro de las empresas y el sistema de administración que tiene cada una. Eso. Sin lugar a dudas hay que entrar en un debate más profundo, uno puede plantear algunos temas a propósito de las relaciones laborales y pretender modificaciones más sustantivas y yo creo que habría que quizás pensar hablar en eso, pero hoy estamos pensando en el diálogo en torno a las 40 horas, una cosa mucho más acotada, pero quiero destacar a propósito de la importancia del diálogo de este espacio. Yo creo que eso a veces las cosas por sabía se callan y por callar se olvidan. Entonces yo creo que la importancia de tener estos espacios de diálogo donde uno ve varios puntos de encuentro en torno al proyecto, ¿ya? Por mencionar algunos, ya está descontado que todos estamos de alguna forma de acuerdo con esta reducción y la importancia que tiene esta reducción en la calidad de vida de todos nosotros como trabajadores, ¿no? Eso yo creo que es importante. El revisar ciertos aspectos particulares por sectores, por realidades geográficas, por tipos de empresas, por tipos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso también es importante relevarlo, porque a veces, insisto, nos podemos quedar en las grandes diferencias, en los grandes temas, pero aquí yo creo que hay que avanzar el proyecto porque se puede entrampar por diversas cosas y es importante eso. Y el tema también, creo yo también otro eje que al menos me gustaría destacar, el tema de la formalidad, ¿no? Yo creo también aquí lo cuidadoso que todos más o menos han planteado, insisto, aquí me estoy quizás robando una especie de resumen o tema de encuentro que yo creo que para mí es súper importante estos espacios. El tema de no afectar la formalidad, que esto realmente impacte en la calidad de vida de los trabajadores y que como en paralelo a esto también se pueda ir avanzando en medidas más concretas de aumento en la productividad de los trabajadores, de las empresas, en temas de capacitación, de certificación. Han salido varios temas, yo creo que es importante. Yo creo que esos tres, al menos me quedo con esos tres y quiero compartirlos. Creo que son puntos de encuentro que nos permitirían impulsar un proyecto de esta envergadura que claramente va a tener un impacto como cualquier otro, pero claro, como decía Arturo, es una oportunidad que tenemos que aprovechar y tratar de hacerlo bien.